Buenos días, gente. Estamos aquí en un nuevo episodio más con el señor Melitón Arrocha. ¿Le puedo decir mi amigo? Por supuesto. Mi amigo. Este fue un gran episodio que lo había grabado a mi cumpleaños, pero como siempre, la vida no todo sale como uno quiere y el audio se reventó. No podrían escuchar nada. ¿Cómo está? Gracias por venir nuevamente. Por el contrario, gracias por la invitación. Sí, el señor Melitón, sin lugar a dudas, es una gran persona. Por eso está aquí. Y bueno, viene aquí a contarnos inicialmente lo que vino, pues sus propuestas presidenciales. Así que sin más dilación, vamos a ir directamente a las preguntas. ¿Quiénes serían sus aliados internacionales y por qué? Bueno, aliados internacionales, te cuento, creo que los países que piensan igual que nosotros, ¿no? Estados Unidos de América tiene que ser uno de ellos. No solo compartimos su moneda, sino que compartimos su política económica. Ellos son el Federal Reserve Board, es el que establece la tasa de referencia del dólar de interés. Y nosotros usamos ese instrumento monetario, con lo cual digamos, nuestro principal socio estratégico a nivel comercial. Tenemos una robusta relación con ellos a través del Tratado de Promoción Comercial, que en este momento pues importamos $6.7 billones, con lo cual yo creo que habría que poner de primero en la lista a los Estados Unidos de América y después, por supuesto, la Unión Europea creo que iría de segundo en esa lista. Y después, por supuesto, países como Colombia, Costa Rica, y todos los miembros del sistema de la integración centroamericana. El señor Arrocha, a diferencia de muchos candidatos, dice que no cree en la constituyente. Que no cree. ¿Por qué? Bueno, porque cuando empiezas, fíjate, vamos a poner la perspectiva. Yo creo que es una buena herramienta de política de mercadeo que en la campaña política tú digas que tú crees en la constituyente. Pero cuando tú empiezas a hurgar qué significa la constituyente, eso significa que tenemos que transitar por elegir unos constituyentes. Y si todavía saber cuál es el proceso de elección, la forma más natural sería que esa elección fuera a nivel nacional. Y la primera pregunta que uno se tiene que hacer es ¿quién va a ser electo constituyente? ¿Quién tiene la fortaleza política, la estructura nacional? ¿Quién cuenta con los recursos suficientes como para poder salir electos? Y yo creo que uno de los temores, o digamos, una de las supuestas ventajas de la constituyente es que, digamos, evitando tratar de pasar una reforma constitucional a través de la Asamblea, a través de la constituyente, pues van a ser diferentes personas las que van a tener que ver con ese nuevo texto constitucional. Y el argumento que yo tengo es que no necesariamente, y que probablemente esas personas que algunos quieren evitar que puedan, digamos, formar parte de las deliberaciones en el contexto de la Asamblea es de aprobar o rechazar, pero en el caso de la constituyente es de redactar textos. Eso probablemente va a ser la misma gente a la cual la mayoría de la población quisiera que no tuviera nada que ver. Entonces tal vez ese es el primer tema. El segundo tema es que el concepto implícito que viene detrás de la constituyente es el cambio. Pero cuando tú abres el contexto de una constituyente a la posibilidad de que reformen toda la Constitución, hay elementos en la Constitución que a mí me parece que hay que defender hasta la muerte, ¿no? Y esos son, por ejemplo, que la mejor manera de distribuir bienestar es a través de la economía de mercado. Pero yo estoy seguro que habrán personas que se postularán para constituyentes que no creen en ese concepto. Entonces, pues a lo mejor la discusión es una discusión de si nosotros vemos un modelo socialista / comunista o si vemos un modelo de economía de mercado. Y esa discusión en mayor o menor medida la vio Chile. Y al final el pueblo chileno, cuando le habían prometido una constituyente, terminó votando en contra de ese ejercicio. Y otro tema tal vez que debería comentar es que, digamos, nosotros fuimos parte de la generación que consintió que dentro de la Constitución hubiese un capítulo entero que, digamos, regula y salvaguarda
la operación del canal, que es el título constitucional del Canal de Panamá. Bueno, toda la población considera que el canal se debe manejar como se maneja. Yo estoy seguro que no. Especialmente fuerzas de izquierda que consideran que el Canal de Panamá está llamado a jugar un rol distinto al que juega en la actualidad, con lo cual a mí me da la impresión de que, bueno, estoy seguro, de hecho, y eso es lo que he propuesto en mi plan de gobierno, es que la forma de realizar ese acto constitucional primero debe ser profundo, debe ser en el corto plazo después de asumir funciones de gobierno, pero al mismo tiempo debe ser en el marco de la Constitución. Lo que planteamos específicamente es en un mismo periodo presidencial, dos asambleas distintas someten a un referéndum. ¿Dos asambleas distintas? Bueno, son dos asambleas, claro, dos periodos distintos de la misma asamblea que van a un referéndum. Algo que tuve la oportunidad de preguntarle al señor Benito, una respuesta bastante peculiar, fue cuál sería su programa para los jóvenes emprendedores y posteriormente, como segunda pregunta, el programa para los adultos mayores. Bueno, mira, el tema de los jóvenes emprendedores va a requerir de una visión que permita, digamos, que haya la facilidad del Estado en donde ayuda a emprender. Ese es el primer criterio, ¿no? O sea, para que tú puedas ser un emprendedor, tienes que emprender. Y desde esa perspectiva, pues, yo creo que vale la pena hacer la siguiente reflexión. Al inicio por allá, por el año 2000, el Estado contaba con 140.000 funcionarios. Hoy cuenta con 255.000. Eso significa que, digamos, la planilla estatal ha aumentado de manera sobredimensionada en relación al aumento demográfico que ha experimentado la República de Panamá desde esa época hasta ahora. Y entonces uno podría pensar, bueno, si hiciéramos la analogía de tu negocio, claro, y ahora tú en vez de tener 10 personas, tienes 20 personas trabajando, sí, pues claro, lo normal, exacto, es que el servicio de la empresa mejore. Pero yo creo que si tú le preguntas a todo el pueblo panameño, va a llegar a la inexorable conclusión de que la percepción que tenemos todos es que en vez de que haya mejorado el servicio público, lo que ha hecho es empeorar. Y eso significa que ha burocratizado además las gestiones públicas. Por ratos tiene procesos que son irracionales, o sea, totalmente. Y además de todo, hay una suerte de cultura gubernamental para perjudicar, ¿no? O sea, tú abres tu negocio, tomas tu préstamo, compras tu inventario, capacitas a tu personal y cuando abres la puerta el primer día que tú estás en la posición más delicada en la vida de un negocio, comenzando, no tienes clientes, todavía no tienes una marca, la gente no te conoce, pues el primero que entra es la alcaldía de Panamá. Y no entra a hacerte una visita de cortesía, no, entra a ver absolutamente todo. Y seguramente encontrará algo, porque la cultura es encontrarte algo, no ayudar. Y después que sale ahí entra el Ministerio de Salud y después entran los bomberos. Tú no has terminado la primera semana cuando tienes 5 o 6 expedientes administrativos andando, todos ellos para ver cómo te ponen una multa en vez de cómo te... Resulta ser que en el momento más delicado de la vida de la empresa, lo que tú tienes es un grupo de entidades gubernamentales que está viendo cómo te perjudica en vez de cómo te ayuda. Y este es el primer concepto, ¿no? Nosotros tenemos que tener una cultura gubernamental que ayuda al emprendedor, más si es joven, ¿no? Y eso significa que tenemos que racionalizar, digamos, los procesos del Estado. Tenemos que hacerlos mucho más sencillos y además que tenemos que cambiar la cultura del funcionariado público para ver cómo ayuda a la empresa a que cree riqueza, porque solo cuando crea riqueza es que genera empleos, genera impuestos y entramos en el círculo virtuoso. Y por último te diría, al emprendedor hay que tener, particularmente a los jóvenes emprendedores, tenemos que tener unos cursos de capacitación rápida, de manera que sepan de la forma más oportuna posible qué es lo que significa ser emprendedor, cuáles son los temas, digamos, de constitución de sociedad, de contabilidad básico,
En fin, todo aquello que se requiere para tú tener una noción inicial de cómo emprender y un sistema gubernamental que está activamente tratando de identificar cuáles son las buenas ideas de manera tal que con una banca de segundo piso se pueda generar el financiamiento en tiempo oportuno a unas tasas razonables de interés. Algo que no podemos dejar pasar de alto y que pasó muy recientemente fue que Panamá perdió el grado de inversión. Y esto es muy importante, pues, que un candidato presidencial nos presente su propuesta de cómo resolvería este problema. Bueno, mira, tomó mucho tiempo ganar el grado de inversión. No son cosas que se hacen de la noche a la mañana y no es una propuesta, sino es la articulación de una política pública de mediano plazo que hizo que las condiciones macroeconómicas fueran lo suficientemente propicias como para que las tres agencias calificadoras de riesgo nos otorgaran ese. Hoy, desafortunadamente, como tú bien lo dices, hemos perdido el grado de inversión y esto significará irremediablemente, digamos, romper una primera contradicción. La primera contradicción es que todos sabemos que para ganar grado de inversión debemos tener austeridad gubernamental y sin embargo todo el mundo quiere el tren hasta Chiriquí. Entonces, ¿tú cómo empiezas a conciliar entre los intereses y la situación macroeconómica? Y en algún momento habrá que privilegiar uno de los dos caminos, porque los dos caminos no funcionan. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es, tenemos que comportarnos como un buen padre de familia, un buen administrador que entiende que el presupuesto general del Estado requiere de la priorización digamos, de intereses, la priorización de responsabilidades y que no va a haber un presupuesto general del Estado que pueda resolver todos los temas de todo el mundo. Sobre todo en la condición macroeconómica en la que se va a heredar el próximo gobierno, que, digamos, solo para hacer una referencia corta de lo que significa, el Fondo de Ahorro de Panamá presentó una iniciativa legislativa para que haya una suerte de condonación de la deuda que tiene el gobierno central con el fondo. Nosotros, en este ejercicio fiscal, está pasando una cosa que yo nunca en mi vida había visto antes, y es que estamos con deuda con deuda estamos pagando gastos corrientes, ¿no? O sea, como si ahora que terminamos, tú me invitas a un café y porque yo no te lo puedo invitar a ti. Y antes de que vayamos a tomarnos ese café, pasamos al banco a pedir préstamo para pagar el café. Si tú estás haciendo eso en tu casa, tú sabes que tienes un problema en materia de administración de tu hogar. Y eso, colocar a 7.79% deuda pública, que hoy esté completamente detenida la construcción, particularmente de vivienda de interés preferencial, porque las condiciones macroeconómicas no son propicias, siendo esto uno de los principales motores de la economía. Que no haya una cartera de inversión pública, porque uno no ve de este gobierno el anuncio de ninguna nueva obra de infraestructura pública. En fin, las condiciones macroeconómicas con las cuales va a heredar el próximo gobierno en la administración pública van a requerir de un talento y una capacidad como yo tengo muchísimos periodos gubernamentales de no ver que se van a necesitar. Algo también muy importante y que me gustaría que me resolviera la duda es que ¿cómo pretende usted solucionar el incumplimiento de la ley de responsabilidad social fiscal? Esto es muy importante para que no lo entiendan. Digamos que el gobierno continúa aumentando los límites de deuda que establece la ley de una manera para disfrazar y que tengan cada vez más y más y más para poder endeudarse más y se resume en gastos de una manera muy irresponsable. ¿Cómo usted podría afrontar esto? Bueno, tú lo acabas de decir. Si lo que nos ha llevado a el descalabro macroeconómico, a perder el grado de inversión, es la irresponsabilidad con la cual se está manejando la cosa pública, lo que hay que hacer es devolverle con responsabilidad, racionalidad a cómo estamos ejecutando
el plan de inversión, el servicio a la deuda, los gastos de administración. O sea, cuando vemos un Estado que está creciendo su planilla como está creciendo, cuando vemos que hay leyes que tienen, que establecen como obligación aumentos automáticos de los salarios que representan $1 billón al año, y en donde además, en función de que tenemos un sistema de contabilidad por caja, permite tener deuda al margen de los libros que no se contabiliza como parte del límite fiscal para garantizar el cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal, pues lo que tiene es un cóctel explosivo que permite que el encargado del Ministerio de Economía y Finanzas maquille las finanzas públicas a placer, de manera tal que supuestamente cumplimos con la ley de responsabilidad fiscal. Lo cierto es que los organismos internacionales de crédito, especialmente las calificadoras, pues ya no le creen a lo que el Ministerio de Economía y Finanzas está diciendo, y eso va a requerir, entre otras cosas, retomar la confianza de esos organismos en lo que dice la República de Panamá, y de esa manera iniciar el camino hacia la recuperación de grado de inversión. En términos de migración, ¿usted está de acuerdo con el cierre del Darién? No solo estoy de acuerdo, creo que soy el único que lo está planteando. Y el cierre del Darién, fíjate la ironía del destino, ¿no? Cuando tú hablas de construir una carretera que una Colombia con Panamá, encontrará mucha gente que está en contra del proyecto. Y sin embargo, lo que tenemos a través de la Selva del Darién es una autopista por donde el año pasado pasaron 500.000 personas y este año se espera que pasen 600.000 personas, o sea, un incremento de aproximadamente el 20%. ¿Y qué significa eso para el país? Bueno, voy a hacer, creo que 3 referencias importantes. La primera son los compromisos presupuestarios que Panamá adquiere para realizar esa operación, ¿no? De movimiento, digamos, de atención de esos migrantes irregulares en Darién, en los centros de refugiados, y además proveer o acompañar el movimiento del Darién a la frontera con Costa Rica. Y las complejidades que esto puede representar, particularmente si llegara a ganar una administración republicana a la presidencia de los Estados Unidos, o la Cámara, o el Senado, o las 3, porque podría haber un cambio de política muy importante. Pero en resumen te lo pongo de la siguiente manera. ¿Cómo tú le explicas a un panameño que está a 3 kilómetros de la planta potabilizadora más grande del país, que hoy se baña de pozo, que nosotros nos estamos gastando $100 millones en un problema que Panamá no creó, que no forma parte de ninguna forma de ese problema cuyo origen principal está en Venezuela, que además tiene una pata en Colombia, en donde a mi juicio las autoridades han adoptado un rol mucho más pasivo de lo que la República de Panamá le gustaría, y que esta migración irregular, digamos, es un secreto a voces de que está ayudando a sufragar al clan del Golfo, ¿no? $800 le cobran a cada migrante irregular que transita de la selva al Darién colombiano a Panamá. Entonces, el primero. El segundo son, digamos, los riesgos que conlleva demográficamente que 600.000 personas este año pasan, y que pasan todos los años. ¿Y cuál es el efecto demográfico en la República de Panamá, que nada más somos 4.3 millones de personas? Si de esos 500.000 o 600.000 personas, solo 5% como efecto de goteo decidieran quedarse en Panamá. Bueno, sobre 600.000 son 30.000 personas al año. Una vez que tú lo pones por 10 años, son 300.000 personas, que ya empieza a ser casi el 10% del total de la población de Panamá. Estamos preparados para absorberlo económicamente, particularmente en un ciclo macroeconómico que parece ser a la baja. Bueno, son retos. ¿Cuál va a ser el efecto de eso, el impacto de eso en la fibra social panameña?
Y por último, te digo cuáles son los riesgos fitosanitarios y de salud. Porque hoy hay 600.000 personas que están transitando por el Darién, en donde seguramente hay vectores que nosotros no estamos preparados, nuestro sistema sanitario no está preparado y que algunos médicos me han comentado a mí que podrían desencadenar incluso una epidemia en Panamá. ¿No? Hay algunas personas que encuentran vinculaciones entre los picos de migración y el pico de la aparición del gusano barrenador en Panamá. ¿Tiene relación directa o no? Vamos a esperar a que suceda algo por ahí o no. Con lo cual, desde mi perspectiva, este es un tema de seguridad nacional y la única forma en que Panamá tiene que abordar esto es cerrando la frontera. Además, te digo, no cerrar la frontera ordenadamente. O sea, no puede haber nadie en el camino. Tiene que ser con la antelación suficiente y la debida comunicación para que no se quede nadie en el medio. El no cierre de la frontera por parte de la República de Panamá, yo creo que es una violación pasiva a los derechos humanos de los migrantes irregulares, que son objeto de todo tipo de vejámenes, violaciones, asesinatos, robos, hurtos, extorsiones, que pasan en el Darién, que además, al no saber exactamente dónde es la frontera, hay un problema enorme de jurisdicción y competencia, porque no sabe si son las autoridades colombianas las que están llamadas a hacer la investigación o la autoridad panameña la que está llamada a hacer la investigación, con lo cual muchos de los crímenes que suceden ahí quedan en la impunidad. Como siempre, esto es muy importante, a todos los candidatos políticos se le hace el juego de palabras. Yo te doy un nombre y la persona me dice qué es lo que piensa. Así que, bueno, aquí la gente ya está con la cara que no... No es que viene. Vamos para allá. Zule Rodríguez. Alocada. Martín Torrijos. Se la sabe todas. Mulino. Autoritario. Lombana. Está aprendiendo. Maribel Gordón. De izquierda. El más importante y el más poderoso de todos, Gaby. 8x4. No, mentira, pero, o sea, ese 8x4, o sea, ¿qué fue lo que tú pensaste cuando... Bueno, no, es varios gazapos juntos, ¿no? El primero fue comparar la seguridad de Panamá con la de Francia o Canadá. Yo creo que ahí hay un salto. Pedazo de imaginación. La verdad es que comparar la seguridad de Panamá con la de Francia o la de Canadá requiere un pedazo de imaginación. Pero bueno. El segundo es 8x4. Falso, Ricardo. 4 por 8, 40. 4 por 8, 8 por 4. No, lo repetía como diciendo, no, te estás equivocando tú. La verdad que, digo, no quiero justificarlo, no quiero criticarlo demasiado al vicepresidente. La verdad es que ese es un escenario de muchísimo nervio, en donde muchas cosas están pasando por tu cabeza al mismo tiempo, de mucha presión y bueno. ¿Se pone nervioso allá? Totalmente. Sí. Totalmente. Intento de que no se apodere de mí, pero sí, efectivamente, esto es un escenario que te intimida, además no es un escenario en donde uno está, digamos, muy acostumbrado a estar, y por más que ya el último de los debates será el quinto, no dejan de ser menores las cosas que están en juego, ¿no? Una palabra puede cambiar el curso de la elección, en fin. Bueno, yo creo que lo aprendí bastante, no solamente eso, sino que lo de los $1,000 por 4 días laborales. Eso es cierto, eso se puede hacer o es un disparate. Bueno, mira, lo de los $1,000, yo no creo que tú puedas hacer economía por decreto. O sea, si tú aumentas cualquier salario, a 1,000, a 2,000, a 900, lo que sea, pues lo que significa eso es que estamos subiendo los costos de producción. Y en la medida en que esos costos de producción suben, no hay ninguna otra que traspasarle ese costo de producción a la gente que consume los productos o los servicios que tú manufacturas.
Y eso significa, entre otras, eso significa inflación. Y bueno, para los que les gusta la historia, la inflación fue, de acuerdo a muchos historiadores, lo que ocasionó incluso temas tan importantes como la Primera Guerra Mundial, no, perdón, la Segunda Guerra. Entonces, pues, todo el mundo que sabe desaconseja cualquier política de cualquier naturaleza que pueda producir inflación. ¿Cómo se llega al aumento real del salario? Bueno, por vía de la productividad. Yo en el mismo tiempo estoy en capacidad de producir más bienes o más servicios. Eso significa que el output de producción es mayor, que las utilidades son mayores y entonces ahora sí estoy en capacidad de subir los salarios porque no estoy traspasando el costo al consumidor. Si se lo traspasa, se llama inflación. ¿Cuáles de las propuestas de los candidatos ha sido la mayor mentira que ellos han escuchado y no se han dado cuenta? Uy, mira, voy a comenzar diciéndote lo siguiente. Yo te apuesto a quien sea $100 a que durante el primer año no pasan la constituyente. Eso no va. No va a pasar. O sea, no va a pasar. Porque hay 3 que lo están promoviendo, si me equivoco. ¿No? Y te digo más. El tema de 500,000 empleos. Sí. En el ciclo anterior se prometieron 400,000 empleos, las condiciones económicas eran mejores que las de ahora, y ahora no solo se promete eso, sino 100,000 más. Cuando tú vas a revisar la única época que yo recuerdo en que Panamá tuvo pleno empleo, se producían 52,000 empleos al año. El promedio serían 100,000 empleos por año. Bueno, propuestas como, por ejemplo, primer empleo garantizado. O sea, ¿quién es el gobierno para garantizar el primer empleo? Países como los Estados Unidos que imprimen su propia moneda y que podrían estimular su economía como quisieran, todavía no han logrado prometerle a todos los muchachos que se gradúan de la escuela y de la universidad que cuando salgan van a tener su primer empleo. Entonces yo creo que hemos entrado en la etapa de la feria de la campaña, en donde todo el mundo está dispuesto a regalar absolutamente todo, entendiendo que el 1 de julio, si son electos presidentes, le van a tener que cumplir al país y después le van a tener que salir a explicar al país por qué no le pueden cumplir. Te comento un tema más. Todos los candidatos le han planteado al país que no se preocupen, que para reformar el subsistema de invalidez, vejez y muerte por beneficio definido, la Caja de Seguro Social, que no se preocupen, que ellos no van a tener que poner ninguna cuota de sacrificio, que la va a tener que poner todo el gobierno. Pero cuando tú oyes a los expertos dicen que cuando el déficit de ese programa son $70,000 millones. O sea, ten en mente que el presupuesto general del Estado de un año inflado este año son $30,000 millones. Y eso paga salarios, alquileres, préstamos, servicios de deuda, en fin, paga un montón de cosas. Y requeriríamos 2 años y tanto para resolver el déficit de la Caja de Seguro Social. Entonces, tú no necesitas ser un genio para saber de que lo que te están planteando es un imposible o resolver la siguiente ecuación aritmética, ¿no? Si todos pagamos en materia de pensiones lo mismo y nos jubilamos al mismo tiempo, pero la expectativa de vida en 1960 eran 60 años, hoy es 79 y en el año 2050 serán 82. ¿Cómo hacemos para pagar lo mismo y disfrutar durante mucho más tiempo? Pues yo creo que intuitivamente el pueblo panameño es mucho más inteligente que eso y que sabe que vamos a tener que todos colectivamente poner nuestras cuotas de sacrificio. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Bueno, son preguntas que todavía están pendientes de resolver y eso significa que la Caja de Seguro Social, por vía de la Junta Técnica Actuarial, tiene que rendir un informe para poder determinar el tamaño del hueco y entonces poder ahora sí, en función de las recomendaciones que ese organismo le haga a la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, tomar las recomendaciones que sean oportunas para atender la reforma a la ley de la Caja de Seguro Social. Pero yo creo que, digamos, muchos candidatos están tratando de vacilar al pueblo panameño, engañándolos abiertamente o intentando engañarlos abiertamente. De todos los candidatos que hay aquí en estas elecciones,
en su opinión, quién es el más inteligente? Bueno, ¿sabes? Cuando lo pones de más inteligente, eso no quiere decir que sea inteligente. Bueno, o sea, Es nada más que el que más inteligente es. Miren, no sé, la verdad es que no los conozco lo suficiente como para poder responder bien esa pregunta. ¿Y el más bobo? Tampoco. Mira, no voy a utilizar la palabra de bobo, pero digamos, el que más errores ha cometido hasta el momento probablemente sería el vicepresidente Carrizo. De bobo no tiene nada, porque nadie llega a ser vicepresidente de la República siendo un bobo. Pero sí hay una cosa que ha hecho y se ha distinguido haciéndolo, es que no ha desaprovechado todos los debates para en algún momento dejar alguna perla que todo el mundo tenga que recordar. Pero te la debatí y la aprovechaste, en verdad. Bueno, a mí me dejó una, después el 8x4, en fin, han habido varias en el camino, ¿no? Pero una pregunta, ¿tú tenías como una estrategia contra Gaby? Porque cuando en el primer debate yo me acuerdo que tú dijiste y que vamos a preguntarle a Gaby que como que nadie le ha preguntado. ¿Eso fue como que una estrategia o te salió de la nada? No, a ver, estrategia siempre hay, ¿no? O sea, ningún paso que doy lo doy por casualidad. El que me conoce sabe que soy una persona metódica, que me preparo para hacer mis cosas y que doy muy pocas cosas al azar. No, hombre, de vez en cuando hay que depender del talento que Dios le haya podido dar con las limitaciones que eso significa, pero a mí no me gusta dejar muchas cosas para la suerte. Habiendo dicho eso, pues uno nunca puede predecir qué va a pasar ni cómo te van a contestar. En ese debate en particular habíamos pensado que él era una de las personas en donde debíamos centrar nuestras preguntas. De manera tal de ver si podíamos encontrar alguna debilidad y bueno, sucedió. Pero no, digamos, lo que hemos tratado de hacer es una campaña que le presta atención a los temas de gobierno y no necesariamente a las personalidades, entendiendo que yo me quito el sombrero y desde aquí le expreso mi más profundo respeto personal a todas las personas que están corriendo todos los cargos de votación popular directa, especialmente a los que están corriendo a la presidencia de la República. Fíjate, el nivel de escrutinio que cada uno de nosotros somos sometidos, la cantidad de trabajo, los recursos económicos que están involucrados en estos temas, solo por eso, y cada uno desde su esquina, por supuesto, tratando de construir un mejor país, aun cuando uno esté en completo desacuerdo con lo que están planteando, solo eso amerita que uno tenga un reconocimiento personal de esos esfuerzos y una profunda admiración de lo que están haciendo. Yo es una cosa de Benito Garrocha que la gente no sabe. Uy, debe haber millones que no sé, que no saben. Hay algunas de ellas que ni yo mismo sé. Bueno, no sé. Y uno la va descubriendo en el camino, ¿no? Estoy tratando de pensar, probablemente que soy mucho menos serio de lo que la gente piensa. No. Soy mucho más relajado del estereotipo en el que me enmarca mucha gente. ¿Te percibías como una persona seria? No yo, para mi sorpresa, algunas personas me han dicho, oye, eres mucho más relajado, mucho más jovial de lo que parece cuando vas a la televisión y te enmarcan con el periodista preguntándote sobre esto y aquello. Y bueno, me gusta pensar de mí mismo que no me tomo la vida tan en serio y que hay que disfrutarla y relajarse, ¿no? ¿Cuál es, si tuviera que escoger un lugar para turistear en Panamá, cuál sería? Mira, Bocas del Toro. Sí. Bocas del Toro, después te diría Pedací, la Isla de las Perlas. La verdad es que Panamá tiene tantos lugares para visitar que de la manera en que te lo pongo es, si nosotros nos esforzáramos en hacerlo mal en el área turística, no nos sale tan bien. O sea, tenemos 18 millones de personas que pasan todos los años por el aeropuerto de Tocumen y solo se bajan 2. Y tenemos 56% del total de las habitaciones ocupadas, promedio al año.
O sea, todavía hay 46% de las habitaciones que se mantienen cerradas todo el año. O sea, ¿cómo es posible que no nos hemos podido poner de acuerdo en una sola política turística que permita que ese 46% de la infraestructura que ya está hecha, ya está construida, no se vaya la suficiente cantidad de turistas como para llenarlo y generen más riqueza? Dicho sea de paso, en el contexto en donde este gobierno se va sin dejar un plan ambicioso de infraestructura pública y que tomará un tiempo hasta que uno hace el project cycle, que es la concepción, el levantamiento de los pliegos, la licitación, el financiamiento y el inicio de la obra, y eso va a pasar un tiempo. Nosotros le vamos a apostar de manera muy decidida al turismo como herramienta de reactivación económica de muy corto plazo. Buenísimo. Ya para ir finalizando ya el programa, un mensaje que usted le quisiera dar a los jóvenes. Bueno, a toda la juventud que nos ve por aquí, quisiera decirles que las elecciones tienen consecuencias. Que el próximo 5 de mayo ustedes con su voto o con la ausencia de él, que es aún peor, van a ayudar a definir el futuro de ustedes y el de sus hijos. Y que no solo es importante que tomen en consideración y estudien el perfil de por quién ustedes van a votar como presidente, en donde yo les recomiendo desde ya, en función de los enormes retos que tiene el país, que lo hagan tomando muy en cuenta la idoneidad de ese candidato a presidente, sino que también estudien muy de cerca ese voto para diputado. Las grandes transformaciones que el Estado tendrá que hacer inexorablemente durante los próximos años, tendrá que hacerlo pasando por la Asamblea de Diputados. Y de esa perspectiva necesitamos gente decente que están interesados en el bienestar del país y no en su propio bienestar. Buenísimo, gente. Así que bueno, hemos llegado al final del episodio, así que a Ciudad Benito de Garrocha, muchas gracias por darnos la oportunidad nuevamente. Así subiremos este video muy pronto, así que dale duro en el último debate. Vamos a tratar. Eso es lo mejor que puedo hacer, tratar. ¿Vas a agarrar a Gaby o no? ¿Lo vas a piñar o...? No. Todavía tendremos que ver qué va a pasar, pero Si puedes dar. Yo tengo, lo que te puedo decir es, yo voy a ir bien preparado para eso. Después qué pasará, lo veremos en el camino. Belleza. Así que bueno, gente, este es Benito Garrocha, gracias por venir y bueno, fin.